más que todo traemos es interrogantes para que ustedes nos ayuden y soportados en el grupo de docentes que nos acompañan ustedes para resolver este tipo de interrogantes. Iniciando, queremos hacerle una pregunta a ustedes como docentes. ¿Para qué la educación sin la construcción de una nueva cultura? ¿Consideran ustedes que debemos construir una nueva cultura en este momento, en la actualidad, como estamos en este momento? ¿Se hace necesario construir una nueva cultura? Claro. ¿De qué manera? Porque es que si de pronto no se mueve, se renueva la cultura que se trae con respecto al ambiente, las cosas no funcionan. Vamos a crear una nueva cultura. La cultura que normalmente traemos en este momento debe dar un vuelco, debe dar un cambio, debemos construir una nueva cultura para que la educación pueda proyectarse, o dentro de la cultura actual que tenemos, la educación puede seguir proyectándose. La educación sí tiene un sentido, tiene un objetivo dentro de esta cultura que llevamos. Claro. Sí, claro. Es muy interesante porque quise hacer la pregunta, porque de todas las instituciones que hemos trabajado hasta hoy, es la primera que nos dice eso. Que dentro de esa cultura sí se puede seguir. Se puede rescatar. Hay muchas cosas de los estudiantes que se deben rescatar porque ellos vienen con unos valores bien fundamentados de casa, no todos, pero sí algunos que ellos, reforzando esa actividad de ellos, nos pueden ayudar con los otros estudiantes para como encajarlos en la propuesta que nos están dando ustedes. No necesitamos hacer un cambio de cultura. No, mejorar lo que tenemos. La cultura está en continua evolución, un continuo cambio, que puede ser favorable o no para la educación, dependiendo de los factores que influyan, estén haciendo tensión en esa educación. En este momento tenemos tensiones negativas para la educación. Es ver cómo cambiar esos tensores negativos a positivos para la educación. Les preguntaban cuál es la familia, el papá televisor y la mamá televisor, porque el papá y mamá tienen que salir a producir. Entonces tenemos que estar en una cultura de consumismo y producción. Entonces el papá ya no tiene tiempo para atender a sus hijos, no tiene tiempo para realizar tareas, no tiene porque tiene obligaciones financieras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el niño tiene problemas de aprendizaje? Porque no hay una mano amiga, una mano de apoyo que le esté colaborando en este proceso de transformación de la educación. ¿En manos de quién quedó hoy la formación? Y aún así, dentro de esa cultura, ¿podemos hacer algo? ¿Se pueden hacer algo ustedes, los docentes? Sí, claro. La idea es tratar de rescatar las tendencias que tenemos las culturas antiguas, de cómo hacer que los padres de familia se interesen por sus hijos, rescatar todo eso y ver que ellos tienen una importancia dentro de la familia, del grupo familiar. Estamos trabajando sobre una cultura de intereses particulares, ¿cierto? El consumismo, el capitalismo, todas estas cosas. Entonces, esa cultura la podríamos en un momento determinado tratar de transformar un poquitico o sobre ella construir algo distinto. ¿Qué sería lo contrario de esa cultura de intereses particulares? Podríamos proponer, no sé cómo les parezca a ustedes, más bien como el concepto de una necesidad común. Sí, podríamos irnos por ahí más bien. Una necesidad común. O sea, sobre las necesidades comunes que tengamos, podemos ir transformando un poquitico esa cultura. ¿Podría ser una nueva cultura? Sí, lo que pasa es que la descomposición social que hay actualmente es 101%, pero mientras exista esa descomposición social no habrá una buena educación en ningún hogar. Si ustedes observan los hogares y aquí en este medio ambiente, realmente los chicos están solos. Entonces ellos dicen que la educación es de nosotros, pero compartir 6 horas diarias no es suficiente para ningún estudiante. Yo creo que tanto el estudiante como lo que deben hacer nuestros hijos
necesita más de las 24 horas para que sea un buen estudiante. Por eso se orientan a los estudiantes tan mal entendidos, tan mal rendimiento académico, que es lo que observamos en este medio ambiente, por la descomposición social tan grande que hay. Y no solamente aquí en este medio, que es mucho medio, o sea, a nivel nacional podríamos decir. Que los padres de estos chicos sí lo ven a uno como el principal, o sea, ellos son los que tienen la educación de nuestros hijos. Eso va entre comillas, porque para ellos sí, pero pienso que para nosotros no. Porque estos chicos desafortunadamente lo que les falta es hogar, porque es que no solamente es la parte cognitiva que uno le trae a los estudiantes, es un poquito de amor también a estos estudiantes, de muchas cositas que un ser humano necesita, ¿cierto? Para mí ese es el objetivo principal, la parte tanto formativa, cognitiva, toda una sola palabra sería integral. Él busca resolver sus propios problemas. El conocimiento le va a servir a él para resolver todos los problemas de su entorno. Entonces, lo que nosotros ahí en esta situación somos guías de aprendizaje. Ellos ya traen sus propias ideas, entonces simplemente las intercambiamos. Primero lo que yo tengo que saber es qué es lo que sabe mi alumno para después reforzar esos conocimientos que yo tiene con ciertas ayudas metodológicas. Reforzar, qué bien. Ese reforzar lo podríamos, dentro de lo que se propone la UNESCO, como que allá está el hecho de potencializar. ¿Cómo estamos potencializando nuestros niños? Nuestros educandos. Señora. Reforzándolos. La misma orientación. Sí, yo sé que también, de acuerdo con los proyectos pedagógicos, uno hace mucha transversalidad con ellos. Sí, entonces uno partiendo de una pregunta los puede llevar a generar, a desarrollar esas habilidades, esas inteligencias que tiene el niño y mostrar esa gran habilidad que tiene. Una frasecita que utilizó ahí, una palabra, ¿la qué? La Transversalización La transversalización, la transversalidad. Vamos a ver en qué momento podemos ser entonces transversales. Ese otro objetivo aquí es, el objetivo no es hacer una educación memorística, discursiva. La educación debe ser experimental y basada en el contexto. Frente a lo que propone la UNESCO, tenemos la concepción filosófica en la que nos basamos de nuestro gestor y fundador, el señor Humberto Rojas. Él hace un aporte también para la educación. ¿Es importante esos cimientos para el soporte de la humanidad? Claro, eso es lo más importante. Realmente, esa es la construcción de las nuevas personas de la sociedad que uno quiere poder tener lugar en un futuro o en un momento, ¿no? Después uno no comienza a construir desde su momento, va a ser más complejo poder ver qué tipo de personas van a estar en el entorno. Las bases deben ser antisísmicas. Es bien interesante esa parte que nos dice la profesora, antisísmica. O sea que nada de lo que hay, nada de este terremoto de la civilización que tenemos, de esa crisis de la civilización, pueda echar abajo esas bases. Parece un aporte interesantísimo y es cierto, esas bases no pueden ser construidas en cualquier material, deben ser construidas en el mejor de los materiales y debe ser construida por los mejores arquitectos que tiene la humanidad, que son precisamente ustedes. Esta parte es bien importante porque sin los cimientos, ¿será que podemos nosotros edificar? ¿Cómo sería una edificación sin cimientos? Totalmente. Una casa en el aire. Una casa en el aire, exactamente. Eso podría ser. Entonces, para nosotros es muy importante esa clase de cimientos que ustedes están dándole día a día y en proceso, y desde abajo hacia arriba a los jóvenes. Esos cimientos deben ser las bases, la fortaleza de esa educación para proyectar nuestra marcha humana. Un joven, a un niño, a una niña, se puede formar aislados de estas y muchos más ítems que podríamos tener de aquí para abajo. ¿Será que nosotros ustedes podrán formar a un joven aislado de la realidad actual? No, No se puede. La educación debe ubicar al joven
en el contexto de la realidad. Sí, claro. Van a recordar un video que vimos aquí con los compañeros sobre la educación prohibida. Cómo es que de pronto estamos educando pero no vemos detrás de la puerta de aquí el colegio allá qué hay. Y entonces cuando ellos salen de acá, ¿a qué se van a enfrentar? Exactamente. ¿Con quién se van a encontrar? ¿En qué posición van a estar? ¿Qué derechos y qué deberes tienen ellos que desconocen? Ahorita se está trabajando el aspecto religioso, social. Ellos van a preguntar sobre la relatividad, por qué relación tiene la renuncia de, bueno, todo lo que está pasando. Ellos tienen que saber todo, el paro cafetero, el costo de una carga de café, por qué pasa con el arroz, las importaciones, hay que hacerlo, precio del dólar. Eso es ubicarlos dentro del contexto. Bueno, ¿y será que al joven se puede formar en una burbuja sin que tenga en cuenta la crisis que tenemos de nuestro medio natural? ¿La crisis de la civilización? ¿Será que los jóvenes no tienen que darse cuenta cómo está el Grano Maizaro, cómo está el Ocoa? ¿Será que no deben ellos estar palpando esa realidad que es nuestro hábitat? Aquí es nuestro entorno en Villavicencio, o que puede ser a nivel nacional o a nivel incluso mundial, porque no podemos aislarnos de estas realidades y de muchas otras que ustedes manejan. Ese es el objetivo, ¿no? De educar en el contexto. En el contexto. Si yo le pusiera esto un igual, ¿qué podría ir al otro lado? Educación. Educación. ¿Pero qué clase de educación? El maestro tiene que ser transversal. Esa es la proyección a futuro. Dentro de ese pensum de clase, dentro de esas normatividades que le exigen a un docente, debe manejarse esa transversalidad, porque es la que se hace todos los días. La educación actual a nivel global es transversal actualmente. Ya la vida laboral le exige a uno haber recibido educación transversal, pero muchas veces no se ha recibido transversal. ¿Y de qué manera lo estamos desarrollando? ¿De qué manera lo estamos llevando para que esa educación sea realmente transversal? Yo pienso que es llevar la vida real al aula de clase. Yo diría que para trabajar la transversalidad en un grado, tendría que hablarse de trabajar por proyectos. Y cómo el proyecto es el eje fundamental en el cual gira todo el país con base a ese proyecto. Entonces, un ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la huerta escolar. Entonces, como desde español empezamos a trabajar desde geografía, desde las ciencias, de matemáticas, entonces vamos a medir el área, las sociales vamos a ver la tierra, las texturas, las propiedades, biología, entonces como la evolución de las mismas semillas, las propiedades minerales, etc. De español, cómo redactamos un informe, cómo hacemos una solicitud, una carta para pedir determinados elementos que se necesiten. Entonces, cómo a través de un proyecto podemos hacerlo transversal, porque generalmente, ¿cuál era o qué se maneja generalmente en un colegio? El proyecto de medio ambiente, el de ciencias tienen que hacerlo, el de biología, el de democracia, allá el profesor de sociales. Pero entonces no es transversal porque no se involucran todas las áreas desde su punto de vista, de su manejo que tiene. Entonces, actualmente la educación a nivel global sí es o no es transversal. No es, pero No es. Por eso le digo, estamos dando los primeros pasos, intentamos, pero no, porque tenemos miedo al cambio. Porque lo que dice, mencionaba usted, hay más trabajo, hay que volver a hacer otras cosas, modificar el PEI, eso, sigamos como vamos, ¿sí? Me decía un estudiante, porque hablamos de aprendizaje significativo, entonces ya no somos dictadores, sino orientadores, entonces eso implica que vamos a hacer investigación en el aula. Y entonces, ¿cómo yo hago investigación en una clase? Ahí está el proyecto transversal para que el estudiante empiece a hacer investigación en el aula y nosotros seamos los guías. Sí, es posible. Lo que hay es que romper paradigmas. Elementos estructurales y determinativos requiere soportarse la educación. Yo retomo mucho lo que plantea Fernando Sabater en El valor de educar, en el cual habla de nacemos humanos, pero no basta, pues hay que llegar a serlos.
¿sí? Y entonces habla que la primera parte de la educación es esa, los valores, que desde ahí que el hombre adquiera conciencia del medio ambiente, que de ahí que el medio del hombre adquiera conciencia de lo que ocurre a nivel cultural, ¿sí? Pero una persona que es pobre de valores difícilmente va a entender eso por más de que haya transversalidad, por más de que haya todo ese discurso que se está echando, ¿sí? Porque no hay realmente un nivel de conciencia que da desde la base, que son los valores, que es lo que plantea él. Nacemos humanos, pero no basta con eso, hay que llegar a ser. ¿Debemos anteponer la experiencia a la teoría o la teoría a la experiencia? ¿O deben ir de la mano? De la mano. ¿Qué sucede hoy en el 99%? Teoría experiencia. ¿Qué resultados vemos de esa teoría experiencia? ¿Qué resultados ven ustedes como maestros de solamente la teoría y luego la experiencia? A partir de los conocimientos previos, ellos pueden llegar a formar su concepto. Que da relación a lo filosófico-cultural, entendido filosófico como investigación, observación, duda, análisis, frente a lo cultural, o debemos primero, o formamos primero lo científico, tecnológico y productivo. Váyase a trabajar, busque la plata. ¿Qué debemos hacer? Prepararlos para darle la herramienta, prepararlos como persona activa a una sociedad que puede producir. Y formar el ser primero. Formar el ser primero. Y luego sí, darle la parte productiva, tecnológica, siendo importantísimo, ¿no? No podemos desvincular un concepto del otro concepto. La fundación y la concepción, este es el elemento más importante en los cuales debe soportarse la educación, ya se los hemos venido diciendo. Es el elemento humano, sin la cual pues la educación queda sin bases, queda sin cimientos, pero no son cualquier docente. Son esos maestros que aparte de todo son filósofos, pero no filósofo el que está leyendo a Descartes o Juan Genio, no. Es ese maestro filósofo que analiza, que profundiza, que investiga, que se da cuenta de su entorno. Ese para nosotros es el maestro que deja huella. Aquí hay una serie de preguntas, pero la más importante para nosotros es ¿qué es ser maestro? El moldeador. El orientador, ser maestro. ¿Todos los seres humanos podríamos llegar a ser maestros? No. Hay muchos docentes, pero no maestros. Es pensar, digámoslo coloquialmente, ponernos en los zapatos del niño. Ese niño que viene con hambre, ese niño que tiene problemas en su casita, que sus padres discuten, que sus padres están en constante conflicto. Eso es ser maestro, no solamente el dictador que, bueno, porque no hizo nada hoy en la clase, tiene malas notas, sino que dialogar con ellos y saber por qué este chico hoy no está haciendo nada en clase. Su desempeño va más allá del aula. ¿Qué características debe tener un maestro, no un docente? Un maestro es Activismo. Por lo menos lleno de valores. valores, Tener actitud para hacer. Es decir, es que si hablo de valores, ese es el maestro. O sea que un maestro debe o no debe hacer trabajo dialéctico transversal. Indispensable. Para nosotros entonces, ustedes son los únicos constructores de esa nueva cultura. O si no hay nueva cultura, sí el cambio de la que tenemos. Y en las manos de ustedes está esa proyección. Por eso la imagen para nosotros es lo que significa un maestro. No es cogerle la mano y hacerle el trabajo al joven. No es darle, no es hacer lo que el joven debe hacer. Es, como lo vemos en la gráfica, es direccionarlo, es guiarlo, dejarlo ser, pero quien da la orientación, quien da la proyección en este momento no es la casa, no es la familia. Sencillamente son ustedes, maestros, son ustedes quienes están dando esa proyección, quienes están dando esa armonía para formar ese ser humano. Imposible hoy formar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es la única opción que tiene la humanidad. Vamos con los titulares. Tenemos el estado del clima con la corresponsal Solo Huesos. Tenemos
tenemos dos notas muy de actualidad con el profesor Luna, que es impresionante porque nos va a hacer entender el papel de la hemoglobina en la energía en la educación, y también nos va a dar un reporte sobre cómo van los conversadores de paz directamente con Piedad Córdoba. Vamos a tener también una nota social con Hilda, que ella pequeñita pero muy social, piensa en los demás. Entonces comencemos con la corresponsal Luz Marina. ¿Qué nos tienes que contar para saber la preocupación de los profesores? Desde la institución educativa Juan B. Caballero, los docentes están muy preocupados por la educación que imparten a sus niños. Entonces, han decidido unirse en pro de tener unas ideas más transversales. Entonces, ellos han seleccionado un grupo de indicadores que van a manejar de aquí en adelante en sus clases. Una de ellas es la apropiación de valores, un profundo sentido ético en la educación, la contribución al desarrollo sostenible, los ideales democráticos, la convivencia solidaria entre las naciones, los pueblos y las culturas. También la formación integral de la personalidad, aprender a conocer, a hacer, a convivir y a hacer. Y otro indicativo muy importante es el acceso a los logros científicos, técnicos y a las tecnologías de la información y de la comunicación. Gracias, Marina, muy amable. Pasamos al reporte del tiempo. Estos días estaba lloviendo. Estoy transmitiendo el estado del tiempo de la ciudad de Villavicencio. Como es conocido por la mayoría de los colombianos, nos encontramos en un intenso verano que en algunos de estos días ha llegado a temperaturas tan altas como de 34 grados. Nos ha sorprendido últimamente, los 2 domingos anteriores y el día de hoy, casualmente, unas fuertes precipitaciones que han refrescado el ambiente. Según el IDEAN, continuamos con los intensos veranos. Les habló Marta Cecilia Martínez desde la institución Juan B. Caballero. Ahora tenemos que cumplir con 2 compromisos comerciales, entonces muchas gracias. Volvemos en 2 minutos. No lo cambies. Buenas tardes, les invito a las amas de casa para que laven su ropa con jabón Eco. Jabón Eco que cuida su ropa y el medio ambiente. Lo mismo que a los señores industriales, lavar con jabón Eco le da muy grandes perjuicios y además cuida el ambiente. Noticiero Tuchín regresa. Bueno, ahora imagínense que tenemos una nota súper interesante que más adelante ustedes la pueden comentar. Vamos con el profesor Luna, porque tiene que también poder con la educación y con el deporte. Es el manejo de la hemoglobina y la educación y el deporte. Encuentran con una señora enferma. Ella está baja de hemoglobina. Aquí en la población hay un brote de esa enfermedad. Los niños no pueden estudiar y ella nos va a contar por qué se ve esa epidemia. Díganos. ¿Cuáles son los síntomas de la epidemia? Cansancio, malestar, bajo rendimiento, muchachos, mucha debilidad, todas estas son situaciones que no permiten un buen rendimiento más que todo en los muchachos. Bueno, ahora volvemos con Jorge Luna, que nos trae una entrevista exclusiva. Esto en exclusiva, la senadora Piedad Córdoba. Ella nos va a contar qué opina del proceso de paz y cómo afecta esto a la educación. Se encuentra por acá un llamado Alcidas. Mientras que están en la mesa de negociación hablando del proceso de paz, la paz pues está haciendo de los de ellos su fiesta en los demás departamentos. Acá en el departamento del Cauca, ayer nos dimos cuenta de la volación de un puente y de un puesto de mercado. Después de comerciales volveremos con la sección de deporte de la nota social en el noticiero. Quiere aromática, quiere jugar con su bolita, con la bolsa de su bolita. Pues no contamine nuestro ambiente, no utilicemos estos implementos. ¿Quiere cuidar nuestra institución? ¡Cuídela! Fundación Naucro, siglo XXI, da la hora. Son las 11:30. ¿Quién regresa cargado de noticias deportivas? Kenny, usted es el dueño de esta sección. A ver, muy preocupados señoras las autoridades de la Secretaría de Educación Municipal, pues se descubrió un caso de dopaje en la institución Juan B. Caballero por causa de algunas docentes. Ellos atribuyen que la clorofila tiene propiedades sobre el rendimiento, sobre el aprendizaje y mayor energía. Muchachos, mayor energía
para así llevar las cargas académicas que tienen con cada uno de los estudiantes. También está la expectativa del encuentro deportivo que van a llevar a cabo los docentes contra los estudiantes, una jornada de integración que se llevará a cabo el viernes. ¿Y ya la FIFA lo autorizó? Pues se sabe que ahí estamos con José Blatter cuadrando algunas cositas porque es complicado.